de la cuarta semana es la aparición de las prominencias faciales. La que nos importa en la formación de la nariz es la prominencia frontonasal, que se encuentra superior al estomodeo, como se aprecia en esta imagen, y la placoda nasal, las placodas nasales que están a ambos lados de la prominencia frontonasal. Esto va a ocurrir al final de la cuarta semana. Durante la quinta semana van a aparecer lo que son las fosas nasales y las prominencias nasales, que a su vez se van a dividir en laterales y mediales. En esta imagen, que es de un embrión en la quinta semana, podemos ver que estas placodas nasales se van a invaginar y van a formar como unas crestas. Estas crestas que estoy señalando tienen un segmento medial y un segmento lateral. Y ese viene a ser la formación de las prominencias nasales laterales y mediales. Hacia la séptima semana va a ocurrir la fusión de las prominencias nasales mediales y las maxilares. Esta amarilla se va a fusionar con la prominencia facial maxilar. Todo esto es importante saber, puesto que la nariz se va a formar a partir de las 5 prominencias faciales, que son la frontonasal, que mencioné que se forma en la cuarta semana. Las nasales mediales fusionadas van a formar lo que es el dorso y la punta de la nariz, y las nasales laterales van a formar lo que son las alas de la nariz. Por su lado, la embriología de las fosas nasales van a ocurrir durante la sexta semana. Lo que va a pasar es que las fosetas nasales, estas de acá, se van a profundizar. Como vemos la dirección de la flecha, se profundizan. Esto va a ser por la proliferación del mesénquima, porque el húmero se va desarrollando. A finales de la sexta semana, siguiendo en esta imagen, va a ocurrir lo que es la degradación de la membrana oronasal, esta de acá, y este espacio que queda va a recibir el nombre de coana primitiva. Además de ello, se va a ir formando ya hacia la séptima semana el epitelio olfatorio. Y para la octava semana se van a formar los cornetes nasales superior, medio, inferior, y esta coana primitiva con la posterior formación del paladar se va a desplazar y ya se va a convertir en la coana definitiva, que se va a ubicar entre la unión de la cavidad nasal y la faringe. Bueno, es un poquito de la embriología, recordando. Ahora pasando a la anatomía. Primero les muestro los puntos de referencia superficiales. Como aparece en la imagen, tenemos la raíz, el puente, el dorso, la punta. Eh, Ahora, entender que la nariz tiene una forma de pirámide triangular, como vieron en esta imagen anterior, en el ápice o en el vértice cefálico se denomina raíz, y en la base están los orificios nasales. Es una estructura osteocartilaginosa que está formado por el hueso y el cartílago, y va a tener una cubierta externa que está formada por la piel, el tejido celular subcutáneo y músculos. Además de ello, dentro está revestido por la mucosa. En esta imagen vemos al hueso nasal, al hueso maxilar, al cartílago alar mayor y al cartílago septal. En esta imagen podemos diferenciar los diferentes segmentos. Esto comprende el dorso, la pared lateral, la punta, el ala, la columela y el triángulo blando. Hablando de la parte interna, en cuanto a la cavidad nasal, las paredes de esta cavidad nasal están revestidas con epitelio, y en cuanto a los márgenes, tenemos al techo, que está por la lámina cribosa, em, a los huesos nasales y el cuerpo del esfenoides, aquí. Luego al medio tenemos los cornetes, el superior, medio, inferior, y como pared lateral posterior tenemos a la placa perpendicular del palatino y del esfenoides. Además de ello, aquí podemos ubicar a lo que es el cartílago septal, importante para describir las próximas técnicas. Pasando a parte de la anatomía, los cartílagos alares, entender que estos se van a dividir en 3 cruras: una crura lateral, una crura medial, que a su vez tiene un segmento domal y un segmento lobular, y la crura medial, que tiene un segmento columelar y un segmento de la base.
Aquí vemos la crura medial, crura lateral, bueno, es una vista externa, y la crura medial. En cuanto a las válvulas, existen dos válvulas importantes, la válvula nasal externa y la interna. Aquí la nasal externa, esta de acá, que estoy señalando de color celeste, es, se define como la abertura externa de la fosa nasal, que está delimitada por la columela medialmente y el triángulo blando anteriormente. Y la nasal interna es la zona de unión del borde caudal del cartílago lateral superior con el cartílago, em, con el tabique nasal. En cuanto a los músculos, la musculatura, los músculos que se van a insertar en la nariz intervienen en lo que es el movimiento de las estructuras cartilaginosas y a su vez van a intervenir en lo que es los mecanismos de las válvulas que les mencioné anteriormente. Dentro de ellos tenemos a los elevadores, el músculo piramidal, el músculo elevador, a los depresores y a los compresores. Aquí podemos diferenciar al elevador común de la nasal y el labio, al dilatador propio del orificio nasal, al músculo mirtiforme, al músculo transverso, al dilatador menor del orificio nasal y el compresor menor del orificio nasal. Se puede reconocer también dos ligamentos importantes, un ligamento interdomal y un ligamento intercrural. El ligamento interdomal va a unir las dos cruras, estas dos cruras medias, y el ligamento intercrural lo que va a hacer es unir el borde cefálico de la totalidad de los cartílagos alares. En cuanto a la irrigación, la irrigación arterial de la nariz se va a realizar principalmente a través de tres vasos. La arteria nasal lateral, esta de acá, la arteria columelar, esta de acá, y la arteria nasal dorsal, esta de acá. En cuanto a la inervación, los nervios sensoriales de la nariz proceden de las divisiones oftálmica y maxilar del quinto par craneal. La zona del radix, el dorso superior y la pared lateral superior están irrigados por ramas de los nervios supratroclear e infratroclear. El dorso inferior y la punta, el dorso inferior y la punta van a estar inervados por la rama nasal externa del nervio etmoidal anterior, y la inervación de la pared lateral inferior y la base alar y el vestíbulo va a proceder del nervio infraorbital. Este de acá. Pasando a la siguiente parte, la evaluación preoperatoria, lo que se va a realizar es un examen nasal. Este va a comprender un examen nasal externo-interno. En este caso, toma en consideración el externo. Bueno, el libro indica que se debe realizar una vista frontal, una vista lateral y una vista basal. En la vista frontal podemos reconocer las proporciones faciales. Para ello hay una serie de líneas que se pueden trazar imaginariamente para poder comparar y observar algún defecto. También se debe observar el tipo y la calidad de la piel, el Fitzpatrick, si tiene una piel fina, gruesa, sebácea, la simetría y desviación nasal, la bóveda ósea, la bóveda media, las líneas estéticas dorsales, se debe evaluar la punta nasal, los bordes alares, la base alar y el labio superior. En cuanto a la vista lateral, lo que se evalúa es el ángulo nasofrontal, la longitud nasal, el dorso, la suprapunta, la proyección de la punta, la rotación de la punta. Y bueno, y en la vista basal, de abajo, lo que se evalúa es la proyección nasal, las fosas nasales, si son simétricas o asimétricas, largas o cortas, la columela, la base alar y el aleteo. Como les mencionaba, aquí les presento unas líneas. En esta primera imagen es una vista frontal que permite analizar la longitud nasal en relación con las proporciones faciales inferiores. Se indica que esta es bueno, lo que dicen es que una medida sugiere que la distancia del radix, esta línea, el radix, a los puntos definitorios de la punta, hacia acá, es igual a la distancia del estomión, aquí, al mentón. Bueno, es una comparación con líneas imaginarias. Bueno, y luego tenemos esta línea vertical, que es sobre todo para comparar ambos lados en la evaluación, en el examen nasal.
Además de ello, existen ángulos significativos para la proporcionalidad facial. En imagen les muestro algunos valores normales. Aquí tenemos al ángulo nasofrontal, al nasomental. Aquí está el ángulo nasolabial y el ángulo nasofacial. Pasando al siguiente punto, en cuanto a los tipos de incisiones, voy a describir algunos de los principales. El primero vendría a ser el intercartilaginoso. Básicamente se basan en el cartílago. El primero, el intercartilaginoso, incisión intercartilaginosa. Como su mismo nombre lo dice, entre los cartílagos. Pero haciendo una descripción más exacta, es la incisión que está justo en el lado del cartílago lateral inferior, de la unión del cartílago lateral superior con la crura lateral del cartílago lateral inferior. Aquí en esta imagen podemos verlo. Luego tenemos a la incisión infracartilaginoso marginal borde, eh, o rim incision. Esta es la incisión de longitud variable a lo largo del borde caudal de la crura medial, media y lateral. Aquí se muestra en la imagen. Luego tenemos a la incisión intracartilaginosa. Es una incisión que se extiende de medial a lateral a través de la crura lateral, separando la crura lateral en una porción superior y en otra inferior. Ahí en esta imagen podemos ver es la incisión intracartilaginosa. Y la incisión transcolumnar es una incisión utilizada para el abordaje de la rinoplastia abierta. Esta a través de la fina piel de la columela que conecta las terminaciones mediales de las incisiones infracartilaginosas. Aquí vemos la incisión transcolumnar. Y otro tipo de incisión es la incisión transfixiante, que es la incisión en el tabique membranoso entre el borde caudal del cartílago septal y la columela. Aquí. En cuanto a los tipos de abordaje, principalmente se describen dos tipos de abordaje, el abordaje abierto y los abordajes cerrados. Encontré ventajas y desventajas del abordaje abierto. Indican que al ser abierto permite una evaluación de la deformidad completa sin distorsión, una visualización binocular, un diagnóstico y corrección preciso de las deformidades, permite el uso de ambas manos, más opciones con tejidos originales e injertos de cartílago. Se puede controlar directamente la hemorragia con electrocauterio y se pueden estabilizar los injertos mediante sutura invisible y visible. En cuanto a las desventajas de este abordaje abierto, es que se hace una incisión nasal externa. Es por ello que podemos dejar una cicatriz transcolumnar. Bueno, se deja una cicatriz transcolumnar. El tiempo quirúrgico es prolongado. Es probable que se origine un edema prolongado de la punta nasal. Hay una separación de la incisión columelar y la cicatrización de la herida se retrasa. Para el abordaje abierto, también conocido como abordaje externo, lo que se hace es una incisión transcolumnar con extensiones infracartilaginosas. Se va a levantar un solo colgajo de todos los segmentos de la pirámide nasal para mayor visualización y puede realizarse de medial a lateral o en sentido contrario. Aquí vemos un abordaje abierto. Aquí se ve la incisión infracartilaginosa, la incisión transcolumnar. Aquí vemos el inicio del desplegamiento del cartílago lateral. Aquí vemos una completa exposición de la punta. Eh, Aquí la exposición de la pirámide nasal completa, un abordaje abierto del tabique nasal, amplia exposición del dorso, lo que va a facilitar la colocación de injertos expansores del dorso o de autoexpansores. En cuanto a los abordajes cerrados, encontré que estos se van a relacionar con la incisión, básicamente, y van a recibir el nombre según la incisión que se realice. Por ejemplo, el abordaje intercartilaginoso, lo que se va a realizar es una incisión transfixiante, que puede ser hemitransfixiante parcial, más incisiones intercartilaginosas. Y el abordaje transcartilaginoso se va a realizar una incisión transfixiante, de igual manera puede ser parcial, más incisiones transcartilaginosas. Y hay un abordaje que encontré con nombre de delivery. En este se va a realizar la incisión transfixiante más intercartilaginosas más infracartilaginosas o marginales. Bueno, aquí encontré algunas imágenes de lo que es el abordaje intercartilaginoso. Bueno, se realiza la incisión hemitransfixiante más la intercartilaginosa.
Luego se va a hacer lo que es el despegamiento suprapericóndrico del dorso cartilaginoso y luego el despegamiento subperióstico del dorso óseo. Aquí el cirujano está palpando, ya que ayuda el tacto. em, bueno, ayuda el tacto sirve como guía, la palpación. Y este es el abordaje delivery. Lo que va a hacer este abordaje es darnos un buen acceso para que se pueda esculpir, modelar y fijar la punta nasal. En esta imagen el 1 está señalando la incisión infracartilaginosa, el 2 a la incisión intercartilaginosa. Bueno, y ese vendría a ser el abordaje delivery. Lo que se busca principalmente al realizar la rinoplastía son las modificaciones. La modificación del dorso eh, modificación del dorso nasal, hacerlo más recto, la modificación del ancho nasal, esto a través de osteomías, que voy a mencionar más adelante, la modificación de los alares, que es que se hace para darle elevación y proyección a la punta, y el afinamiento de la punta nasal, que es hacerla más delgada. En cuanto a las modificaciones, encontré algunas técnicas o algunas cirugías para realizar, por ejemplo, la cirugía del dorso nasal. Para la cirugía del dorso nasal, lo que se hace es una reducción de la protuberancia dorsal con una incisión intercartilaginosa con escalpelo. Además de ello, se pueden eliminar las protuberancias dorsales, esto con una lima. Aquí vemos que se está realizando la limación, pero después de la sección de la protuberancia. Y también para tratar lo que es el dorso nasal se puede realizar las osteotomías, sobre todo para afinar lo que es afinar. Existen tres tipos de osteotomías, una paramediana, una intermedia y una lateral, como vemos en esta imagen, en las líneas rojas. Para modificar lo que es la punta de la nariz, podemos realizar un acceso transcartilaginoso. Aquí vemos, bueno, aquí una orientación de lo que es este acceso transcartilaginoso. Primero se va a marcar lo que es la punta de la nariz con este marcador. Luego se va a realizar la incisión transcartilaginosa y se va a orientar la punta de la nariz. Y bueno, y luego se va a resecar el cartílago de las alas con un colgajo de la pared de piel del vestíbulo nasal. Otro método para lo que es la punta nasal, al final la punta nasal, es el método de luxación. Em, lo que se va a realizar son incisiones en el borde del cartílago de las alas, incisiones intercartilaginosas. Se puede, se puede luxar estas con varillas, se denominan varillas para alas, y además de ello, al final podemos usar dentro de este método de luxación se define la técnica de Goldman, donde se usan suturas, aquí vemos suturas para aproximar y estrechar la punta de la nariz. También se puede realizar otras suturas que se denominan interbovedianas o los tips. También hay un acceso inferior ampliado que em, bueno, viene a ser la plastía inferior de la punta. Aquí podemos ver que después de la preparación del colágeno de la piel se consigue una visión amplia sobre el cartílago de las alas y la plastía inferior de la punta ampliada permite también correcciones en la región de la bóveda, pero sin luxación. Y bueno, en cuanto a las complicaciones, las principales complicaciones son las hemorragias, equimosis, epistaxis, hematoma, infecciones, celulitis, absceso, granuloma, síndrome de shock tóxico, puede ocurrir un edema prolongado, deformidades y desviación, obstrucción de las vías respiratorias nasales, esto implica colapso de la válvula externa, colapso de la válvula interna, desviación septal, sinequias, estenosis vestibular, anosmia, una fístula arteriovenosa, una epífora, una lesión intracraneal, formación de quistes nasales, lesión del aparato nasolagrimal, una cicatrización inadecuada y una perforación septal. Eso vendría a ser todo en cuanto a rinoplastia. Continuando con blefaroplastia, vamos a iniciar igualmente con un poco de anatomía. Siguiente.
Bueno, tenemos primero generalidades de los párpados. En sí, los párpados van a ser estructuras laminares móviles flexibles que van a cubrir toda la superficie del globo ocular y se van a encargar de la función protectora del globo ocular. También van a aportar elementos a la película lagrimal y van a distribuir las lágrimas de una manera uniforme alrededor de todo el ojo. También va a contar con estructuras más pequeñas que son en este caso las pestañas, las cuales van a evitar que entren partículas a la superficie ocular y también van a barrer estas partículas para proteger al ojo. Siguiente. Bueno, en sí, el párpado tiene unas dimensiones que se tienen que respetar. En este caso, el párpado tiene una cara convexa, la que está cubierta por piel, y una cara cóncava, que está cubierta por mucosa. Tiene también dos extremos que están unidos por la comisura medial y la lateral. La medial es la que podemos ver, la que está al lado de nuestra nariz, y la lateral es es la más lejana, por así decirlo. Estos son los diámetros o dimensiones que se deben tener en cuenta y las distancias que también se deben de tener en cuenta para un párpado normal, por así decirlo. Porque si es que hay un tipo de variación, este se va a considerar como algún tipo de anomalía del párpado o algún tipo de enfermedad también. Eh, en sí, los diámetros que podemos ver acá en la imagen, tenemos la fisura palpebral, que es de manera horizontal. Esta tiene que tener entre 29 y 32 milímetros, y la fisura palpebral, que va a ser la vertical, tiene que tener aproximadamente de 9 a 12 milímetros. Tenemos también el surco palpebral y la distancia entre el surco palpebral y el borde libre. El borde libre va a ser donde se encuentran las pestañas, y el surco palpebral va a ser el surco que delimita el párpado con la base del ojo. Este tiene que tener aproximadamente 1 a 3 milímetros, y hay que tener en cuenta también que el párpado superior va a cubrir entre 1 a 2 milímetros de la superficie del iris, siendo su punto más alto el medial, ¿no? Y también el párpado inferior, este no va a tener no va a proteger mucho al ojo, va a estar descansando a nivel del limbo, y este igualmente va a estar entre 1 a 2 milímetros. También hay que tener en cuenta que el ángulo cantal, que es el que está en la esquina del ojo, en la comisura medial, este va a estar de 0 a 2 milímetros debajo del ángulo cantal lateral, del ángulo que se forma entre las dos líneas amarillas que podemos ver. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco más sobre la constitución anatómica, como podemos ver, el párpado tiene estructuras organizadas. En este caso, primero, que es la piel, el que va a cubrir el ojo, la capa conjuntiva celulosa, la capa muscular estriada, que esta va a ser la porción palpebral del músculo orbicular del ojo. También tiene la capa fibrosa, que van a ser los tarsos de los párpados y también los ligamentos anchos. Los tarsos, en este caso, van a ser las láminas fibrosas que van a estar en el borde libre de los párpados. También tenemos los tabiques orbitarios, que son las membranas fibrosas, cuya función va a ser en sí unir los tarsos con el contorno de la órbita, y también la capa muscular lisa y la capa homocostal, que es en este caso la conjuntiva. Siguiente. Bueno, ahora hablando un poquito más de la piel de los párpados. Como sabemos, la piel de los párpados es la zona más delgada del cuerpo. Y hablando un poco más del aspecto dermatológico, no va a contar con grasas subcutáneas, por lo que permite que haya un movimiento fácil y constante en cada parpadeo, teniendo en cuenta que hay una organización, que el párpado tiene una organización. Hay que tener en cuenta que la distribución de los tejidos pretarsianos que están adheridos a los tejidos subyacentes, estos son importantes, ya que tenemos los otros tejidos, que son los preceptales, que van a estar más adheridos y van a ser también flexibles. Esto va a permitir, por ejemplo, que cuando tenemos un accidente, un hematoma, una contusión, este espacio se vaya a acumular de líquido seroso, por ejemplo, o hemático, ya que se produce una adherencia. Siguiente, por favor.
Bueno, en este caso vamos a hablar un poquito todavía de la piel de los párpados. Tenemos en cuenta que tenemos dos rasgos, el rasgo caucásico, que somos la mayoría de nosotros, y el rasgo asiático, que son las personas de índole asiática. Y como vemos que toda la organización del tarso va a influir en la apariencia de los rasgos y de los ojos, podemos ver que el tabique orbitario se va a fusionar con el siguiente, por favor. En la imagen podemos ver, ahí está, que el tabique se va a fusionar con la aponeurosis del elevado del párpado por encima del tarso. Eso va a ocurrir en las personas caucásicas, que somos nosotros, por lo cual nos va a dar este aspecto del ojo de un párpado mucho más visible. Y esto en sí en las personas asiáticas se va a dar una fusión que va a empezar del borde palpebral y el borde superior del tarso, lo cual hace que se vea así, ¿no? Como que una, no cubra la parte del ojo, pero obviamente sí lo hace, pero tiene una caída más recta que la de nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las glándulas de los párpados. Vamos a comenzar con las glándulas de meibomio o glándulas tarsales. Como su nombre lo dice, están ubicadas en los tarsos. Van a ser glándulas sebáceas modificadas dentro de los tarsos y como podemos ver en la imagen, su distribución está en cada párpado y hay entre 20 a 30 orificios y cada glándula va a poseer un conducto central con múltiples acinos, que son las rayitas que podemos ver y las podemos identificar así como se ve en la imagen, que esas son las glándulas de meibomia. También en sí la función de estas glándulas es aportar la capa lipídica a la película lagrimal, lo cual es importante también porque puede haber dos tipos de alteraciones. Primero, que se pueda producir una blefaritis, donde va a haber una inflamación de estas glándulas y va a hacer que se produzca una película lagrimal de mala calidad. Y segundo, que va a ser una zona donde se van a formar bastante lo que son los ursuelos y más alteraciones del ojo. Luego tenemos a las glándulas de Seyss, que podemos ver en la imagen, también ahí se muestran las de Meibomian y las de Seyss, y igualmente las de Moll, que vamos a mencionar después. Las de Seyss van a ser las glándulas de bases que están asociadas a las pestañas. Siguiente, por favor. Acá tenemos las glándulas de Moll, o también llamadas glándulas ciliares, que van a ser glándulas sudoríparas apocrinas que van a drenar directamente al folículo de la pestaña, o a veces lo hacen directamente por el párpado. Y estas son más numerosas en la parte inferior, en el párpado inferior, y ahí podemos ver dónde se ubica. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte muscular. Primero vamos a empezar con todo lo que son los músculos protectores y primero con el músculo orbicular. En sí, el músculo orbicular va a ser una lámina de músculo estriado que va a estar ubicado debajo de la piel y vemos que tiene una porción orbitaria que es Abril puede señalar, es el círculo grande, el más grandecito, esa es la porción orbitaria. Luego tenemos la que está una más abajo, esa es la porción preceptal y finalmente más abajito tenemos la porción pretarsal. Cada área de estas tiene una función detallada en cuanto al parpadeo y vemos que en sí la porción orbitaria, que es la más grande, como su nombre lo indica, va a realizar un reborde de la órbita ósea y también se va a originar en la apófisis orbitaria del hueso frontal, como podemos ver en la esquina de la imagen. La porción pretarsal, que es la más pequeña, por así decirlo, las del párpado, esta va por el párpado móvil, desde los rebordes orbitarios hasta los márgenes palpebrales y la porción preceptal. Esta también va a estar ubicada en el septum orbitario de los párpados, tanto superior como inferior, como podemos ver. Siguiente. Bueno, entonces vamos a seguir con el músculo orbicular. Podemos ver que la porción pretarsal y preceptal se van a encargar de los movimientos involuntarios, es decir, del parpadeo en forma automática, mientras que la función la función orbital, la parte orbitaria, va a ser la encargada del cierre forzado del párpado. En este caso, de cuando, digamos, está haciendo viento y te entra algo al ojo y cierras inmediatamente el ojo, o también de un parpadeo voluntario. La porción pretarsal se va a encargar también del bombeo lacrimal
y también debemos tener en cuenta que que cuenta con una estructura que surge de la fusión de las cabezas profundas de las fibras pretarsales, que es el músculo de Horner, que podemos ver en la imagen amarillita. Ese es el músculo de Horner. Este se va a mantener primero en la posición posterior del ángulo cantal y también se va a encargar del bombeo lagrimal. Perdón. Bueno, vemos también la imagen en el músculo de Horner, que está ubicado alrededor de los conductos lagrimales en relación al músculo orbicular, y es por eso que el músculo orbicular también se va a encargar del bombeo lagrimal. Siguiente. Ya. Bueno, ahora hablemos un poco sobre el septum o tabique orbitario. En sí, esta va a ser una membrana de múltiples capas, tanto finas como fibrosas. Y como podemos ver en la imagen, comienza en el arco marginal del reborde orbitario y las fibras distales se van a llegar a fusionar en la parte anterior de la aponeurosis del elevador. Entonces podemos ver que su sitio de inserción, por así decirlo, va a variar en cuanto al párpado superior e inferior. Ahí podemos ver señalados el septum orbital tanto superior como inferior, y este va a variar. En la parte superior, en este caso, se va a insertar en la placa de tasa a 3 a 5 milímetros anterior a la placa, mientras que en el inferior se va a dar la inserción casi al nivel del borde inferior. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos las bolsas de grasa, tanto preporótica y precapsulopalpebral. En sí se va a llamar preponeurótica en el caso del párpado superior y precapsulopalpebral en el caso del párpado inferior. Estas van a ser extensiones anteriores de la grasa orbital extraconal, y este va a ser un punto de referencia quirúrgico importante que nos va a ayudar en la blefaroplastia y que nos va a ayudar a identificar lo que está detrás del septum, que es la grasa, lo que vamos a retirar. Y esta grasa está ubicada también anterior a los refractores, que vamos a mencionar después. En sí, la cantidad varía en cada párpado. En el párpado superior, como podemos ver en la imagen, hay dos bolsas muy aparte de la glándula lagrimal. Y en el párpado inferior van a haber tres bolsas, una medial, una central y una lateral. Como podemos ver en la imagen, ahí se pueden ver las tres bolsitas y las dos bolsas de arriba. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto a los refractores principales del párpado, en el párpado superior van a estar el músculo elevador del párpado y el músculo de Müller. Como se pueden ver en la imagen, no se puede ver. En sí, el elevador del párpado se va a originar en el ala menor del esfenoides y se va a distribuir inmediatamente por todo el recto superior del ojo. Así como se puede ver, hay como una unión que es la aponeurosis del elevador del párpado superior, que se une directamente con el músculo elevador del párpado superior, y por eso es que se queda fijo en esta vaina muscular. Esta estructura también se va a conocer, la de abajo, la que podemos ver, es el tubérculo de Whitnall. Este ligamento va a tener varias funciones, entre ellas el soporte del sistema facial, también va a mantener las relaciones de la órbita superior, y desde este punto es muy importante porque cuando el músculo pasa por este ligamento va a ser aponeurosis, que es la unión del ligamento con el músculo, y como podemos ver en la imagen, se va a anclar al margen palpebral, lo que va a provocar que haya una integración completa del párpado y nos dé una estructura más estética y anatómica del pliegue del párpado. Siguiente. Después tenemos los refractores, perdón, accesorios simpáticos, que van a ser músculos lisos que van a estar presentes en el párpado tanto inferior como superior. En el caso del párpado superior, está el músculo de Müller o músculo supratarsal Müller. Se va a originar a partir de la superficie inferior del músculo elevador y también se va se va a insertar en el margen anterior del borde tarsal superior. Va a tener una inervación simpática, es por eso que cuando existen patologías que puedan llegar a afectar la parte simpática, por ejemplo,
el síndrome de Horner, este músculo se va a afectar y va a hacer que se produzca una tosis palpebral. Siguiente, por favor. Ya, bueno. Tenemos también los retractores en el párpado inferior. Dentro de este tenemos a la fascia capsulopalpebral, que se va a originar en la vaina del recto inferior y se va a fusionar con la vaina del oblicuo inferior. Como podemos ver, hay dos porciones de esta cabeza que se van a fusionar y van a formar lo que se conoce como el ligamento de Lockdown, que podemos ver en la imagen. Este va a tener una función similar al de Whitney, que en sí la fascia capsulopalpebral va a envolver el borde tarsal inferior después de fusionarse con el tabique orbital. Y el ligamento de Lockdown, como podemos ver, va a separar el globo ocular de la grasa orbital y también va a cumplir la función de dar un soporte. Y bueno, en sí, el músculo del tarso inferior, que es análogo al músculo de Miller, tiene fibras mucho más abundantes que todo, más que en el fondo del saco inferior. Siguiente. En cuanto a las placas tarsales, como podemos ver en las imágenes, son tejidos fibrosos entre 1 a 1,5 milímetros de espesor. Igualmente van a contribuir a la integridad estructural y tiene una longitud también horizontal de 25 milímetros aproximadamente. Y vemos que tiene una curvatura leve que va a conformar el contorno del globo ocular. Va a tener igualmente una altura de 8 a 12 milímetros y en el caso del párpado inferior es un poco más pequeño, en este caso es de 3,5 a 4. Va a reducir también su altura, como podemos ver a nivel medial y lateral, que se cierra el ojo, ¿no? Y va a dar el efecto del ojo. Y en el interior de cada tarso se van a situar las glándulas de Meibomian, que ya hablamos de estas. Siguiente. En cuanto a los tendones cantales, vemos que va a haber una configuración de la fisura palpebral que va a ser mantenida por estos tendones. En cuanto al tendón cantal medial, que es el que está, el de la izquierda, el que dice MCT, ese es el tendón cantal medial. Este se va a originar de las crestas lagrimales anterior y posterior y se van a fusionar inicialmente con el saco lagrimal y luego se va a dividir una porción superior e inferior, como podemos ver. Y se va a unir después a las placas tarsales superior y a las placas tarsales inferiores, que son las azules. Y el tendón cantal lateral también va a producir un mismo trayecto, que es el ICT que podemos ver en la imagen, donde igualmente va a tener esta división y se van a unir a los respectivos bordes de las placas tarsales superior y inferior. El tendón cantal lateral va a ser 2 milímetros más largo, más alto, perdón, que el medial. Esto es lo que nos da ese efecto de caída, que siempre la porción lateral, que es la que está a la parte temporal de nuestra cara, va a ser más elevado que el que está a la parte medial, que nos da una pendiente, por así decirlo, de la fisura palpebral. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la conjuntiva, este va a ser un epitelio escamoso no queratinizado, como podemos ver en el epitelio, y esta va a ser la capa posterior de los párpados. En este vamos a encontrar las células calciformes secretoras de mucina, también encontramos células lagrimales accesorias de Walkrin y de Krauss, y las glándulas de Walkrin van a estar en sí en los bordes tarsales y las de Krauss en los fornices. Siguiente. En cuanto a la inervación, vemos que van a contribuir dos nervios, que es el facial y el oculomotor. Dentro del facial va a contribuir con la rama temporal y cigomática, que van a inervar el orbicular de los párpados, mientras que el oculomotor va a inervar al elevador del párpado superior. Siguiente. En cuanto a la parte sensitiva, la inervación sensitiva, esta va a estar dada por el nervio trigémino. Como podemos ver en la imagen, él se dice ganglio trigeminal y que se divide en partes amarillitas. Bueno, en sí se va a dividir en la rama del nervio oftálmico, que va a ser la primera, y la rama del nervio maxilar. El nervio oftálmico va a aportar la rama del nervio lacrimal y el nervio supraorbitario, también el supratroclear y el infratroclear y el nervio maxilar. Y el nervio maxilar nos va a dar la rama infraorbitaria, también va a inervar la parte sensitiva de toda la zona. Siguiente.
En cuanto a la irrigación arterial, los párpados se van a irrigar por medio de arcadas, como podemos ver en la imagen. Y estas arcadas van a estar aportadas por tres arterias principales, que es la oftálmica, la facial y la temporal superficial. Y vemos que la arteria oftálmica es la que más ramas aporta a esta arcada, como podemos ver con la arteria supraorbitaria, supratroclear y también la palpebral media. También la arteria ya también lacrimal va a aportar la arteria palpebral lateral y la arteria dorsal de la nariz. La arteria facial, finalmente, como podemos ver, nos va a aportar la rama con la arteria angular y la arteria temporal superficial nos va a aportar la arteria transversal. Siguiente. Y finalmente la irrigación vascular o venosa va a seguir el mismo recorrido como vimos con las arterias, pero en este caso las arcadas van a ser mucho menos notorias. Y también tenemos la irrigación linfática, que en cuanto a esta, el drenaje linfático principalmente cuando hay algún tipo de alteración va a ir hacia los nódulos partidos, pero como podemos ver en la imagen, el ángulo interno siempre va a drenar a los nódulos submandibulares por el recorrido que tiene. Siguiente. Bueno, ahora sí vamos a hablar específicamente de la blefaroplastia. Esta va a hacer referencia en sí a los procedimientos quirúrgicos que se van a usar para corregir algún tipo de tejido, para corregir alteraciones degenerativas de tejidos palpebrales y se puede realizar con fines estéticos o para corregir problemas funcionales, por ejemplo, que hay una interferencia en el campo visual o una estropión. La blefaroplastia en sí va a corregir el exceso cutáneo, el prolapso de las bolsas de grasa, la laxitud horizontal del párpado inferior, esto debido a una pérdida de soporte tendinoso y nos va a ayudar principalmente en esto, ¿no? En fines estéticos y también funcionales. Siguiente, por favor. Tenemos primero la clasificación de Castañares, que nos va a ayudar a clasificar las deformaciones palpebrales. Tenemos la blefarochalasis, que va a ser cuando hay una laxitud cutánea y del músculo orbicular, principalmente esto a nivel del párpado superior. Esto va a hacer que se puedan formar pliegues cutáneos que cubran el párpado, interfiriendo con el campo visual. Este se considera patológico porque cubre más de 3 milímetros del iris y ya impide que puedan ver las personas. Luego tenemos la dermatochalasis, que va a ser cuando hay una laxitud cutánea, principalmente a nivel del párpado superior. Este igualmente va a dar lugar a una formación de pliegues cutáneos que van a cubrir el párpado. Y luego tenemos la hipertrofia del orbicular, que va a originar un borde muscular saliente debajo del borde ciliar, como podemos ver en imagen, del párpado inferior. A esto se le llaman festones musculares. Siguiente, por favor. Luego tenemos la hernia de grasa orbitaria, que va a corresponder a la protrusión de una grasa periorbitaria a través de un septum que pueda estar debilitado. Luego tenemos la tosis de cejas, que esa está mal. Ya, solo es tosis de cejas, que podemos ver una elevación anormal de un lado de una sola ceja. Luego tenemos el párpado senil, que van a ser en sí los cambios palpebrales que van a estar asociados a la edad y está asociado mucho, es una combinación de muchas características, sumando a la vez cambios degenerativos como laxitud, tosis y ectoprión también puede tener. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la evaluación prequirúrgica, el objetivo de la evaluación siempre va a ser determinar la técnica quirúrgica que se va a usar y prevenir las complicaciones. Debemos realizar, en este caso, un buen interrogatorio enfocándonos en los antecedentes patológicos y medicación que pueda tener repercusión palpebral. En el examen físico debemos determinar la presencia de asimetrías, la posición del surco supratarsal, el exceso cutáneo y la protrusión de bolsas grasas palpebrales, también la posición de los bordes palpebrales, la presencia de exposición escleral, los surcos nasoyugales y malares, y también la presencia de bolsas malares y tosis de las cejas. Se debe realizar siempre una prueba de retracción palpebral y esta nos va a dar si es que hay un tipo de cambio degenerativo del párpado que pueda llegar a dar un lugar a un ectoprión del párpado inferior. Esto después de la cirugía. En sí, el tono del párpado inferior vamos a determinarlo traccionando el párpado entre el pulgar y el índice hacia afuera del globo ocular y luego soltando.
Si es que este retorna con lentitud, el paciente puede estar predispuesto a hacer un ectropión y en este caso ya se considera como un párpado patológico. Y finalmente, en sí, el examen físico debe incluir la evaluación del ojo, de la órbita y anexos oculares, también de agudeza visual, motilidad extraocular y mecanismos de protección ocular. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la blefaroplastia superior. Primero, tenemos las indicaciones. En general, esta va a implicar la resección de la piel redundante junto con extirpación de una porción de músculo orbicular, septum y grasa. No obstante, se pueden efectuar diversas variaciones dependiendo del cirujano y del paciente. Primero, antes de la cirugía se va a realizar una marcación. Es cuando se debe marcar el tejido cutáneo a sacar. Para ello se marca una línea con algún tipo de plumón o resaltador, una línea inferior siguiendo el surco supratarsal que podemos ver en la primera línea de arriba, desde la zona medial hasta el canto externo, el que está más lejos de la nariz, en este caso, donde se va a angular en dirección cefálica para evitar que que se muestre una cicatriz muy baja y que pueda permitir el cierre de la incisión del párpado inferior y también evitar el rodeamiento del canto externo. A partir de esta línea y ya con los párpados cerrados se determina el tejido cutáneo en exceso que se va a sacar. En general, el trazado en incisión va a durar, perdón, se va a situar entre 8 a 10 milímetros del borde libre, o sea, donde están las pestañas. Y si el pliegue palpebral va a va a estar unido o bueno, va a coincidir con la línea inferior de la incisión, esta tiene que situarse justo encima de la piel para que nos ayude a ver que hay una buena cantidad de piel para retirar. Se realiza también la prueba del pinzamiento, que se realiza con una pinza sin dientes y se pinta los tejidos a nivel del surco palpebral para ver los excesos de tejido que haya. Esto es hasta que las pestañas o el párpado superior comience a evertirse al momento de cerrar la pinza. Siguiente, por favor. Bueno, en la blefaroplastia superior, la técnica quirúrgica en sí es cuando se va a realizar la infiltración de anestésica local, se va a iniciar así, esto en el plano subcutáneo, después se realiza la desepidermización siguiendo la marcación que se realizó anteriormente, se retira la banda del músculo auricular por encima del tarso, logrando un surco palpebral mucho más definido, que en este caso va a ser la línea de res y se realiza igualmente para que no sangre hemostasia con algún tipo con el electrocauterio. Nosotros vamos a tener que ejercer presión sobre el globo ocular para poder identificar los compartimentos grasos preaponeuróticos, abriendo seguidamente el septum orbitario y realizando una pequeña tracción de las bolsas grasas, seguidamente realizando un pinzamiento y resección de estas para retirar las bolsas grasas y luego se cierra o se realiza una sutura en este caso puede ser con un material no absorbible, nylon de 6 ceros, el más delgado, y se realiza un punto intradérmico no continuo, donde primero se va a colocar un punto central, luego un punto medial y otro lateral. Siguiente. Bueno, dentro de la blefaroplastia inferior, esta va a comprender distintas intervenciones quirúrgicas y el objetivo siempre va a ser eliminar el exceso cutáneo, graso o muscular. También puede incluir algunas anomalías palpebrales como la presencia de una estropión o exposición de la esclera o también hiperlaxitud que puede haber. Y el exceso cutáneo igualmente se va a realizar con la prueba de pinzamiento para cuantificar cuánta cantidad de piel vamos a quitar. Y también las hernias de tejido graso que mencioné anteriormente se van a explorar a nivel de los tres compartimientos, en este caso interno, medio y externo, igualmente ejerciendo una presión sobre el globo ocular ligera. Y el exceso muscular también se va a valorar haciendo que el paciente mire hacia arriba y abra la boca para que podamos ver la extensión del músculo. Y finalmente se analizan ya otros factores o anomalías, como por ejemplo que pueda tener
urzuelo, pueda tener algún defecto en el párpado. La marcación se va a marcar en sí una línea de 2 a 3 milímetros del borde ciliar y se va a extender de la medial a lateral hacia una arruga pericantal externa angulada hacia abajo. La incisión a la distancia del borde ciliar va a permitir conservar el músculo pretarsal, que es importante para la visión. Siguiente, por favor. Dentro de la blefaroplastia inferior tenemos la cutánea y la transconjuntival. La transcutánea, primero que es esta, igualmente se va a realizar con infiltración de anestesia local. Se va a realizar una incisión sobre la arruga pericantal externa y según se realice un colgajo miocutáneo. Se usa el miocutáneo porque este se usa en la mayoría de las blefaroplastías porque es menos invasivo para el paciente, la cual va a abarcar la piel y orbicular. Y con la tijera, ya después de hacer la incisión, se realiza la disección miocutánea del párpado inferior. Igualmente, por esta incisión vamos a elevar el colgajo miocutáneo, llegando al reborde infraorbitario. Igualmente se va a realizar una presión sobre el globo ocular para identificar los compartimentos grasos. Se abre igualmente el septum orbitario, se realiza una tracción de las bolsas grasas con pinzamiento y resección. Y finalmente se hace una electrocoagulación de los pedículos para evitar sangrados. Siguiente, por favor. Ay, no. Espera, no, todavía no. Retrocede, retrocede, retrocede. Una más. Ahí. Ya. Olvidaba decir, justo en la resección de la grasa, esta tiene que ser bastante conservadora porque puede darnos, si no, un aspecto de un ojo hundido o también podemos tener una prominencia del borde infraorbitario y la resección debe limitarse solo a la grasa que se forma de manera espontánea al momento de nosotros ejercer la presión ocular. Y nosotros en este caso tenemos que al momento de cerrar se realiza igualmente con una incisión con puntos separados, con nylon o también puede ser seda de 6 ceros. Y ahora siguiente. Luego tenemos la transconjuntival. En sí, las indicaciones que se dan, esta va a ser la técnica de extirpación de acúmulos grasos sin ninguna redundancia cutánea o muscular. Va a ser la más usada para jóvenes en este caso porque no va a tener complicaciones ni tampoco va a tener algún tipo de repercusiones después. Lo usan la mayoría de gente joven, por así decirlo, y también personas que ya se han realizado una blefaroplastia para un retoque. Esta, primero vamos a realizarla vertiendo el párpado inferior y se va a colocar, como podemos ver en la imagen, se va a colocar un punto de reparo, que podemos ver el puntito, sobre la conjuntiva y los retractores palpebrales cerca del fornix inferior. Se va a realizar después una incisión conjuntival debajo del tarso, donde se van a incidir los retractores y se va a continuar por todo el plano suborbicular hasta llegar al reborde infraorbitario, exponiendo así el septum orbitario para realizar la exposición y resección de las bolsas grasas. Se va a retirar la sutura antes de cerrar y igualmente se puede hacer una incisión. El cierre puede ser transconjuntival y se realiza igualmente con material reabsorbible, puede ser de 6 ceros mediante puntos sueltos o también continuos. Siguiente. Bueno, dentro de los cuidados postoperatorios se recomienda poner compresas frías, ungüento antibiótico sobre las heridas cutáneas, asegurar la lubricación de la córnea, en este caso con gotas. La extracción de puntos tiene que ser a partir del tercer día si son separados y si son puntos continuos a partir del quinto día. Siguiente. Dentro de las complicaciones tenemos todas estas complicaciones. Las dermatológicas, en este caso puede haber una hiperpigmentación, hematomas, también puede haber enoftalmos, ectropión, hipo o hipercorrección, esto por la resección excesiva o insuficiente de la piel, bolsas residuales, asimetría palpebral, tosis palpebral también, diplopía, parestesia de la frente, lagoftalmos, quemosis conjuntival, epiforia y lesión de la córnea. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre
Bichetomía. Siguiente. Ya. Bueno, en sí vamos a hablar solo ahora al inicio de las bolsas de Bichat. Esos van a ser cúmulos de grasa que van a estar localizados en la parte inferior de las mejillas. Igualmente se van a extender por toda la parte temporal. Se van a encontrar entre el músculo bucinador y otros músculos que van a ser faciales, que van a ser importantes. No van a variar significativamente, en este caso, cuando el paciente pierda o suba de peso, por lo cual es fácil de abordar en este caso por los cirujanos, ya que no varían con el peso del paciente. Y también en sí hablando un poco más de la anatomía, va a derivar de las ramas bucal y temporal profunda, también de la rama arterial maxilar interna y arterial facial. Siguiente, por favor. Un poco más hablando de la anatomía, esta va a estar limitada por arriba por el surco infraorbitario y el arco cigomático. Por la parte inferior, como podemos ver en la imagen, por el borde inferior de la mandíbula. Medialmente va a estar limitada por el surco nasogeniano y lateralmente por la región preauricular. En sí, el conducto parotideo va a correr anteriormente con las ramas bucales del nervio facial y en la superficie lateral de las bolsas adiposas de Bichat, penetrando así el músculo bucinador y drenando en la cavidad oral a la altura del segundo molar maxilar, más o menos. Siguiente. La función de las bolsas, en este caso, tienen mayor función o mayor utilidad cuando somos niños o bebés, ya que van a ayudar a facilitar la succión, lo cual es muy importante para la alimentación de los bebés. En adultos no tiene una función clara, ya que se pierde esta necesidad de usarlas. Y lo que principalmente van a servir o van a hacer es que nos van a acentuar el rostro, nos van a dar un rostro más redondeado o con tendencia a una acumulación de grasas en las mejillas. Siguiente. Bueno, tenemos las razones y factores por qué deberían realizarse. Bueno, se realiza la bichetomía. Las razones para su reducción es lograr un rostro más esculpido, realizar los pómulos y la mandíbula y conseguir una apariencia más madura y estilizada en el caso de los pacientes. Y los factores para la elegibilidad es tener un rostro redondeado o con acumulación excesiva de grasa en las mejillas, también el deseo de obtener un contorno facial más angular y tener expectativas realistas sobre los resultados que pueda llegar a obtener, porque obviamente no va a tener un cambio muy drástico al momento de quitarlos, dependiendo mucho de la cantidad de grasa. Bueno, ahora tenemos los tipos de abordaje con los cuales se va a realizar. Tenemos el abordaje extraoral. No encontré una imagen de la cirugía porque ya no se realiza, porque es muy peligroso. Esto porque está muy cercano, o bueno, al realizar el corte extraoral que se realiza a nivel de la mejilla, está muy cerca al nervio facial, en este caso la rama bucal y cigomática, por la parte alta del paquete graso. En este caso se realiza una incisión horizontal en el borde anterior del macetero, más o menos a 11 centímetros por debajo de la comisura bucal, y también se va a divulsionar las fibras del músculo y la grasa va a aparecer al momento de traccionar, pero es muy peligroso porque se puede dañar músculo y también los nervios. Siguiente. Este es el abordaje que se usa actualmente, que es el abordaje intraoral, que va a ser el más recomendado. Primero se va a infiltrar con lidocaína y epinefrina la zona donde se va a realizar. Se identifican los límites anatómicos, tanto como la curúncula de la apertura del conducto de Stenón y la línea del alba de la mordida. Se realiza un marcaje con un marcador para poder ubicarnos desde la carúncula hasta la región posterior por 2 centímetros en un plano horizontal. Y podemos ver cómo va al momento de traccionar igualmente por la parte de afuera de la mejilla, va a salir la bolsa de Bichat. Siguiente. Dentro de las complicaciones y secuelas, vamos a tener que las complicaciones puede llegar a tener los pacientes hematomas postoperatorios inmediatos, abscesos igualmente postoperatorios inmediatos, paresia transitoria y mus temporal. Y como secuelas puede tener una parálisis de las ramas del nervio facial, estenosis del ducto parotideo y asimetría facial. Vuelve a cargarlo para que se vea la foto. Ya.
Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, un hematoma postoperatorio inmediato en ambas imágenes. Estas complicaciones, bueno, son por la manipulación de la bolsa de Duchenne, pero igualmente estas van desapareciendo paulatinamente. Siguiente, por favor. Y finalmente los cuidados postoperatorios, igualmente compresas frías en las mejillas para reducir la hinchazón y el dolor, el uso de la faja facial para lograr una mayor decirlo de la cara, también evitar comer elementos sólidos, tiene que estar con dieta líquida por lo menos la primera semana, mantener la cabeza elevada al dormir y evitar actividades físicas durante al menos una semana post cirugía. Siguiente. Esta es la bibliografía.